Eh, Muy buenas noches, doctor Jenner Real Castro. Aquí siguiendo con el segundo trabajo de el curso de Ingeniería Sísmica Avanzada. Eh, hemos iniciamos esta exposición con la no linealidad física en edificaciones de concreto armado. Lo que más me llamó la atención fue el estudio experimental del comportamiento inelástico de edificaciones ante cargas dinámicas. Aquí se ve que los ensayos experimentales realizados en Rusia y otros países han demostrado que las características dinámicas de las edificaciones varían como resultado de las deformaciones inelásticas, como consecuencia del agrietamiento y conexiones internas. Posteriormente se investigó la dependencia de las características dinámicas con la rigidez, llegando diversos científicos a conclusiones análogas. Bueno, estas conclusiones fueron diferentes, ¿no? En los científicos, ¿no? Por ejemplo, me llamaron la atención de los tres que están aquí en esta exposición a la vista. De Polyakov fue uno de los primeros a investigar la rigidez y deformación de edificaciones ante cargas horizontales de alta intensidad que generan daños considerables en la estructura. Parasariev investigó la plasticidad y los daños en elementos de concreto armado y presforzado ante la acción de cargas dinámicas y su influencia en la cuantía de acero, llegando a la conclusión que el carácter plástico del daño en el elemento de concreto armado depende del armado del acero en la sección transversal. Para Isada, Inakawa y Ihara realizaron ensayos de edificios de concreto armado y determinaron que las frecuencias de vibración libre se reducen de 2 a 3 veces para edificios rígidos y algunos flexibles. A pesar de las investigaciones realizadas, el problema del cálculo estructural en el rango inelástico ante las cargas dinámicas no se puede considerar resuelto. Los modelos del cálculo descrito anteriormente tienen un carácter general, por lo cual las características dinámicas no varían en el tiempo. Esto quiere decir que la rigidez, los periodos de vibración libre y las propiedades de disipación y otras características son iguales en los distintos ciclos de carga. Ahora tenemos aquí la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Como sabemos, la amenaza sísmica en Bolivia es muy alta y se pueden presentar sismos de alta sismicidad. Por lo tanto, las aceleraciones pico del suelo se han incrementado notoriamente, siendo necesario que los ingenieros estructurales apliquen correctamente en su diseño estructural los lineamientos indicados en la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, aprobada en el año 2018 por el Ministerio de Obras Públicas y Servicios y Vivienda. Esta guía boliviana de diseño sísmico consta de 3 prácticas dirigidas muy fundamentales e importantes. La práctica número 01, la guía boliviana de diseño sísmico. La práctica número 02, análisis sísmico modal espectral de un edificio regular. La práctica número 03, análisis sísmico modal espectral de un edificio regular. Aquí el diseño sísmico es parte de la ingeniería sismo-resistente, que estudia el comportamiento de las edificaciones ante la acción sísmica e investiga los métodos de cálculo que garantizan su buen comportamiento y seguridad estructural ante los sismos. Tenemos aquí el diseño sismo-resistente de edificaciones de concreto armado. Me llamó la atención también aquí el capítulo 5, el diseño de losas aligeradas, las vigas en T. Como tenemos aquí el dibujo, podemos ver que los sistemas de concreto reforzado para piso consisten usualmente en losas y vigas, trabajando monolíticamente para resistir las cargas. Por ejemplo, tenemos que cabe destacar que en esta viga T, la parte superior toma el nombre de ala o patín, que es la letra B que vemos ahí en la figura, ¿no?
y la parte inferior se denomina el alma, ¿no? El ancho del alma, que la vemos con las letras B y B doble en la parte de abajo, ¿no? También tenemos el espesor del patín, que es la letra T que va a un costado de la imagen, y el eje neutro que figura hasta donde está la parte sombreada de la viga en T. Aquí hay un análisis de una sección tipo T en falla dúctil, teniendo en claro que el eje neutro es la superficie material curva deformada por flexión, que separa la zona comprimida de la zona traccionada. Podemos notar que dicho eje puede cortar la viga por distintas partes, ¿no? También puede pasar por el alma de la viga o por el patín. Esto dependerá de las dimensiones del elemento, lo cual es un factor muy importante. También leímos un poco lo que es el capítulo 6 de diseño de escaleras, que ha mejorado bastante estos diseños, ¿no? Por ejemplo, tenemos las consideraciones generales del reglamento A.010. Las escaleras en general integradas o de evacuación están conformadas por tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por gradas. Las gradas están conformadas por pasos y contrapasos. Las condiciones que deben cumplir las escaleras son las siguientes, ¿no? Aquí hemos tomado un modelo que lo vemos en la imagen con ciertas medidas. Las medidas varían de acuerdo al modelo de escalera que se utilizan, ya sean para casas, habitaciones, para centros comerciales o para centros comerciales de repente ya muy grandes, ¿no? Por ejemplo, algunas de las condiciones que se deben cumplir en las escaleras son las siguientes. Las escaleras contarán con un máximo de 17 pasos entre descansos. La dimensión de los descansos deberá tener un mínimo de 0,90 metros de longitud para las escaleras lineales. Para otro tipo de escaleras se considera que el ancho del descanso no será menor al del tramo de la escalera. En cada tramo de escalera los pasos y los contrapasos serán uniformes, debiendo cumplir con la regla 2, contrapasos más 1 paso debe tener entre 0,60 metros y 0,64 metros, con un mínimo de 0,25 para los pasos de vivienda, 0,28 en comercios y 0,30 metros en locales de afluencia masiva, de público, de salud y educación, y un máximo de 0,18 metros para los contrapasos, medida entre las proyecciones verticales de los bordes contiguos, ¿no? Las escaleras también tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros. Las escaleras más de 1,20 metros hasta 2,40 metros tendrán pasamanos en ambos lados. Las que tengan más de 2,40 metros deberán contar con unos pasamanos centrales. Y en el capítulo también 7, que también está bastante interesante, tenemos el diseño de las vigas. El diseño por flexión, por ejemplo. Son frecuentes los elementos estructurales sujetos a flexión, como vigas o losas, que trabajan en una sola dirección. Sabemos que usualmente la flexión viene acompañada de una fuerza cortante. Así, en el presente capítulo llegaremos a diseñar un elemento a flexión viga, dimensionado en una sección capaz de resistir el momento aplicado. Tenemos una imagen aquí, ¿no?, que es una viga a flexión con sus diferentes partes y sus componentes donde nos indican tal flexión, ¿no? Tenemos también los tipos de falla de elementos sometidos a flexión. Por ejemplo, tenemos la falla por tracción. La falla por tracción ocurre cuando el acero entra en su estado de fluencia antes que el concreto alcance su deformación máxima. Se aprecian grandes deflexiones y fisuras antes que la viga colapse, lo que alertaría al usuario. Tenemos la falla balanceada. Ocurre cuando el concreto y el acero alcanzan simultáneamente sus deformaciones de agotamiento, ¿no?, 0,003 y de fluencia respectiva. Esta falla es frágil y no
no deseada. Falla por compresión. Ocurre cuando el concreto llega a su deformación máxima, antes que el acero llegue a su estado de fluencia. La falla es frágil y con poca disipación de energía. En el proceso de diseño se debe evitar este tipo de falla. Con esto hemos terminado en estas últimas 3 diapositivas el diseño sismo resistente de edificaciones de concreto armado, y tenemos en la bibliografía también que hemos considerado a blanco A, estructuración y diseño de edificaciones de concreto armado, el libro 2 de la colección del ingeniero civil, Lima, 1990-1991. Calavera J, patología de estructuras de hormigón armado y pretensado, Intemac, segunda edición 2005. McCormack J. Brown, diseño de concreto reforzado, Alfa Omega, octava edición, México 2011. Morales R. Diseño en concreto armado, tercera edición, Lima 2006. Villarreal, Jenner, Interacción sísmica, suelo, estructura en cimentaciones con platea de cimentación, Lima 2017. Villarreal, Jenner, Interacción sísmica, suelo, estructura en edificaciones con zapatas aisladas. Esto ha sido todo en esta exposición. Muchas gracias.